Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa enfocada en la formación jurídica para abogados en relación con los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión explicaré precisamente por qué los abogados deben conocer, deben precisar cómo existen, cómo aplican, cómo proceden los principios del derecho, los principios generales del derecho, los principios jurídicos en relación con la inteligencia artificial. Y es que para poder saber cómo se cumple con una norma relacionada con la inteligencia artificial, es fundamental, es necesario, es determinante conocer los principios generales del derecho porque son la base, el fundamento que indica cómo existe el derecho, es decir, cómo aplica el derecho, cómo aplica lo definido en el todo del derecho, cómo se indica el todo de lo definido en el derecho y propiamente es lo que indica qué es lo definido en el todo del derecho, es lo que aclara qué es lo indicado en el derecho, mediante el derecho, qué es lo que se indica mediante el todo de lo definido en el derecho, qué es lo que se indica en el todo del derecho, qué es lo que se indica en el derecho, qué es lo indicado, qué es lo que está indicado en el derecho. Y así entonces se sabrá cómo existen los derechos y deberes y por ende se sabrá cómo se cumplen las normas, es decir, cómo se cumplen con cada una de las normas y con el todo del derecho, para que como tal exista la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, para que exista validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Ahí es donde se conoce cómo se cumple con el derecho, porque si solo se enfocan los abogados, si solo dimensionan normas específicas sobre inteligencia artificial o normas específicas sobre temas específicos, temas jurídicos específicos relacionados de alguna forma con la inteligencia artificial, relacionados con la inteligencia artificial, esto no será suficiente, es decir, no permitirá conocer cómo se cumple con el derecho, cómo se cumple con cada una de las normas y con el todo de la norma del derecho, es decir, con el todo de lo indicado en el derecho, porque no se sabrá cuál es el fundamento jurídico, no se tendrá claridad, no existirá rigor, no existirá un conocimiento del fundamento del derecho, no se sabrá en qué consiste el deber ser jurídico. En cambio, cuando se conocen los principios del derecho, se conoce cómo existe el derecho y por ende cómo aplica, en este caso en relación con la inteligencia artificial. Y de hecho, cuando se aclaran, cuando se precisan, cuando se conocen, en definitiva, es decir, propiamente cuando se conocen los principios generales del derecho, realmente se aclaran, se controlan las confusiones en relación con ello, porque hay muchas afirmaciones que intentan que existan cosas, elementos que buscan ser entendidos como principios del derecho y no lo son, porque realmente los principios del derecho son lo que aclara cómo existen los derechos y deberes, lo que precisamente confunda, complejice innecesariamente, es decir, lo que no haga que exista claridad sobre cómo existen los derechos y deberes, no es un principio del derecho, no es parte del fundamento jurídico, no es el deber ser jurídico, es precisamente algo antijurídico. Entonces, como nos damos cuenta, los abogados deben, por un lado, aclarar cuáles son los principios generales del derecho y por otro lado deben conocer su alcance, es decir, deben conocer en qué consisten, deben saber qué son, ¿cierto? Y con base en eso, cuando se tiene claro cuáles son y qué son, es decir, cuando se tiene claro en qué consisten los principios del derecho, cuando se tiene claridad sobre los principios generales del derecho, se tiene claridad sobre cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende se tiene claridad sobre cómo aplica el derecho, cómo se puede cumplir con el derecho, con lo definido en el todo el derecho en relación con la inteligencia artificial. O sea, se tiene claridad sobre cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Se tiene rigor, se tiene excelencia, se tiene claridad, se tiene conocimiento, se tiene la capacidad de saber cómo existe la validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Es decir, se tiene claridad sobre cómo se hace la inteligencia artificial con validez jurídica, sobre cómo se usa la inteligencia artificial con validez jurídica, sobre cómo se controla la inteligencia artificial con validez jurídica. Y en general se sabe cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial, cómo procede lo definido en el derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, que se sabe cómo
existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. O sea, se conoce cómo existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Se conoce la forma de la existencia de la diligencia jurídica, es decir, se conoce la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial. Y ahí es donde se sabrá cómo existe la inteligencia artificial buena, válida, ¿cierto? Y por esa razón es necesario formarse. Y por esa razón en Juridía formamos abogados en relación con los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestros servicios de formación jurídica para abogados y para que conozcan nuestro blog. Muchas gracias. Un fraternal saludo. Que estén bien. Gracias.